Una máquina de extracción de agua lleva 9 años sin funcionar en medio del desierto. Y cuando llega a Aitana, una mecánica humilde, los ingenieros se ríen en su cara. «Ese motor está muerto», le dicen. Un hombre poderoso la mira con desprecio, pero entonces ella no toca el motor. Hace una sola pregunta que deja a todos en silencio absoluto. Y en ese instante, el destino de todo un pueblo empieza a cambiar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. En la zona de silencio de Mapimí, Durango, hay lugares donde el mundo parece haberse olvidado de las reglas. Ahí, las brújulas giran locas como borrachas en día de fiesta. Las ondas de radio mueren antes de nacer. Y el cielo nocturno brilla con una intensidad que asusta y consuela al mismo tiempo. Es un pedazo de México que parece más cercano a la luna que a cualquier ciudad. Un rincón donde el silencio no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo más grande, más antiguo. En ese paisaje de arena rojiza y arbustos retorcidos por el viento, existe un pueblo pequeño que se niega a morir. No tiene más de 300 almas, pero cada una de ellas late con la terquedad propia de quienes han aprendido a sobrevivir donde otros solo verían desolación. El pueblo se llama Santo Domingo del Silencio y su única fuente de vida es el pozo de Santo Ignacio, un ojo de agua que brota desde las entrañas de la tierra con una pureza que parece milagrosa. Pero hace 9 años, el corazón de ese milagro dejó de latir. El motor que impulsa la bomba vertical Flowway, una bestia de hierro fundido de 1970, accionada por un Detroit Diesel 8V71, simplemente se rindió. No fue un adiós dramático con explosiones o humo negro. Fue algo peor, un abandono silencioso. El motor gira, tose, escupe humo blanco como suspiros de fantasma, pero no prende. No responde. Los técnicos de la capital vinieron con sus maletines de herramientas cromadas y sus diagnósticos computarizados. Cambiaron sensores, inyectores, hasta el maldito cigüeñal. Y todos, absolutamente todos, se fueron con la misma expresión derrotada, murmurando que el motor estaba embrujado por las anomalías magnéticas de la zona. Sin agua bombeada, el pueblo sobrevive con lo poco que pueden sacar manualmente. Cubetas que suben desde el pozo con poleas oxidadas, un balde a la vez. Es suficiente para no morirse de sed, pero no para vivir. Las milpas se secaron. El ganado fue vendido por casi nada. Y los jóvenes comenzaron a irse uno por uno, prometiendo volver cuando las cosas mejoraran. Nadie ha vuelto. Y entonces llegó la propuesta que sabía a veneno, disfrazado de salvación. La Compañía Minera del Norte, representada por el ingeniero Basilio Campuzano, ofreció comprar las tierras del pueblo. El precio era ridículo, casi ofensivo, pero venía acompañado de una amenaza sutil. Cuando se acabe el último balde de agua, de todos modos tendrán que irse. Mejor váyanse ahora con algo en los bolsillos. Basilio Campuzano no es el típico villano de bigote retorcido. Es un hombre de 50 y tantos años, delgado, de lentes sin marco y corbata impecable incluso bajo el sol inclemente del desierto. Habla con la precisión de quien ha pasado décadas midiendo, calculando, demostrando. Para él, el mundo es una ecuación que siempre se puede resolver si tienes los datos correctos. Y los datos, según sus estudios geológicos, decían que Santo Domingo del Silencio estaba sentado sobre una veta de minerales raros que valían millones. El pueblo resistió. Don Evaristo, el patriarca de 86 años, que alguna vez fue operador del pozo, escupió en el suelo cuando Basilio presentó los papeles de compra. «Sobre mi cadáver», dijo con una voz que temblaba, pero no se quebraba. Y Basilio, sonriendo con esa cortesía venenosa que solo tienen los hombres seguros de su victoria, respondió: «Don Evaristo, con todo respeto, su cadáver es exactamente lo único que nos está esperando si ese motor no arranca. Es solo cuestión de tiempo». Y tenía razón. El tiempo se estaba acabando.
Fue entonces cuando alguien mencionó a la oyente. El nombre llegó en un suspiro, casi como superstición. Hay una mujer en Torreón que dicen que escucha a las máquinas, comentó la sobrina de don Evaristo, una maestra de primaria llamada Lucía. Dicen que no trabaja como los otros mecánicos. Dicen que, bueno, que entiende lo que las máquinas están tratando de decir. Basilio soltó una carcajada seca cuando se enteró. ¿Una curandera de fierros? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que pueden ofrecer? Pero don Evaristo, con esa intuición de quien ya no tiene nada que perder, mandó el mensaje. Aitana llegó 3 días después, al amanecer. No llegó en una camioneta Ford reluciente llena de herramientas costosas. Llegó en un viejo Jeep Wrangler del 85, color arena, con los neumáticos desgastados de tanto rodar por terracería. Cuando bajó del vehículo, lo primero que notaron fue que no usaba el uniforme esperado. Nada de overol azul con parches de marcas. Aitana vestía pantalones de lino color crema, gastados pero limpios, una blusa de algodón blanco con las mangas enrolladas hasta los codos y botas de trabajo que habían conocido más kilómetros de polvo que cualquier zapato fino. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda y alrededor del cuello un collar de cuentas de magnetita que brillaban opacas bajo la luz temprana. Tenía 34 años, pero sus ojos oscuros parecían más viejos, como si hubieran visto secretos que la piel aún no reflejaba. No sonrió al saludar, solo asintió con respeto. «Soy Aitana Robles», dijo con voz tranquila pero firme. «Vengo por el motor». Don Evaristo le estrechó la mano con ambas manos, como quien agarra una cuerda de salvamento. «Gracias por venir, hija. Ese motor es nuestra vida». Aitana no respondió con promesas vacías, solo preguntó, «¿Dónde está?» El pozo de Santo Ignacio quedaba a 1 kilómetro del centro del pueblo, siguiendo un camino de tierra que serpenteaba entre mezquites secos y rocas volcánicas. La estructura era imponente en su simplicidad brutal. Una torre de concreto de 8 metros de altura, con la bomba vertical Flowway asomando como un brazo metálico que se hundía en las profundidades de la tierra. Y ahí, en la base, protegido por un cobertizo de lámina que apenas daba sombra, estaba él. El Detroit Diesel 871. Un motor de 8 cilindros en B, de los que alguna vez movieron autobuses Greyhound y barcos camaroneros en el Golfo de California. Un bloque de hierro gris, manchado de óxido y costras de grasa vieja, con sus múltiples de escape retorcidos como arterias mecánicas. Alguien había intentado cubrirlo con una lona azul, pero el viento del desierto la había rasgado hasta convertirla en tiras que ondeaban como banderas de rendición. Aitana se acercó despacio, con un respeto casi ceremonial. No sacó herramientas, solo se quedó ahí, de pie, observando. Y entonces llegó el ingeniero Basilio. Venía acompañado de 2 asistentes con tablets y una camioneta Chevrolet Suburban negra que desentonaba obscenamente en ese paisaje lunar. Basilio bajó con su impecable camisa de vestir color azul claro, corbata oscura y un maletín de aluminio que brillaba como espejo. «Ah», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La famosa oyente. ¡Qué honor!». Aitana lo miró sin parpadear. No respondió. Basilio continuó acercándose al motor con las manos en los bolsillos. «Permítame explicarle la situación desde una perspectiva científica, señorita Robles. Este motor ha sido revisado por ingenieros certificados, con equipos de diagnóstico de última generación. Hemos medido la compresión, analizado los inyectores, verificado la sincronización. Todo está técnicamente en orden. El problema no es el motor, es el entorno». Sacó su tablet y se la mostró a Aitana como quien muestra evidencia irrefutable en un juicio. Las anomalías magnéticas de la zona de silencio interfieren con los sistemas electrónicos. La composición del aire a esta altitud, combinada con las variaciones de presión atmosférica y la radiación solar sin filtro, crean condiciones que están fuera de los parámetros operativos normales de este tipo de motor. Es física básica, termodinámica,
leyes que ninguna intuición puede cambiar. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire caliente. Con todo respeto, señorita, lo que este pueblo necesita no es una mecánica, es aceptar la realidad y tomar una decisión inteligente antes de que sea demasiado tarde. Aitana siguió en silencio mirando el motor. Después de un momento que pareció eterno, habló. ¿Cuánto tiempo me da? Basilio parpadeó, sorprendido. Disculpe, para hacerlo funcionar. ¿Cuánto tiempo me da? La pregunta tomó a Basilio desprevenido. Miró a sus asistentes, luego de vuelta a Aitana, como si estuviera evaluando si ella hablaba en serio. Señorita Robles, no se trata de tiempo, se trata de que es físicamente imposible. 6 horas, lo interrumpió Aitana, mirándolo directamente a los ojos. Deme 6 horas. Si no lo hago funcionar, yo misma firmo como testigo que el pueblo debe aceptar su oferta. El silencio que siguió era tan denso que hasta el viento pareció detenerse. Don Evaristo dio un paso adelante alarmado. Aitana, hija, no puedes, pero ella levantó una mano suavemente, sin quitar la mirada de Basilio. ¿Acepta? Basilio sonrió. Era la sonrisa de un hombre que acaba de recibir un regalo inesperado. 6 horas. Acepto. Pero cuando falle, señorita Robles, espero que tenga la decencia de admitir que a veces la ciencia simplemente tiene razón. Extendió la mano. Aitana la estrechó con firmeza. El reloj comenzó a correr. Basilio no se fue. Esa fue la primera señal de que algo más estaba en juego. Un hombre verdaderamente confiado en su victoria habría regresado a su camioneta con aire acondicionado, habría dejado que el sol del desierto hiciera el trabajo sucio de derrotar a la mecánica y habría vuelto 6 horas después para recoger su firma. Pero el ingeniero Basilio Campuzano se quedó. Mandó a uno de sus asistentes a traer una silla plegable y una hielera con botellas de agua, y se instaló a unos 20 metros del motor, bajo la sombra mezquina de un mezquite retorcido, como un espectador en un circo esperando el fracaso del trapecista. Aitana lo ignoró por completo. Lo primero que hizo no fue abrir su maletín de herramientas. Lo primero que hizo fue caminar, despacio, con pasos medidos, trazando un círculo amplio alrededor de toda la estructura del pozo. No miraba el motor, miraba el suelo, el cielo, las dunas lejanas que ondulaban como olas congeladas. De vez en cuando se detenía, cerraba los ojos y ladeaba la cabeza como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Uno de los asistentes de Basilio, un muchacho flaco de no más de 25 años con una gorra de la Universidad de Monterrey, soltó una risita nerviosa. ¿Está rezando o qué? Basilio no respondió, pero su sonrisa de suficiencia se hizo más amplia. Aitana sacó entonces algo inesperado de su mochila de lona, un barómetro analógico antiguo, de esos con esfera de latón y aguja temblorosa. Lo sostuvo en alto, observando la lectura con atención casi religiosa. Después sacó un cuaderno pequeño de pasta dura, ya manchado de grasa y polvo, y comenzó a escribir números con un lápiz corto. Presión atmosférica, murmuró para sí misma, aunque don Evaristo, que se había quedado cerca como guardián silencioso, alcanzó a escucharla. 740 milibares. Bajo, demasiado bajo para esta época del año. Continuó caminando, esta vez acercándose a las grietas naturales en el suelo rocoso que rodeaban el pozo. Se arrodilló junto a una de ellas, una fisura no más ancha que un puño cerrado, y acercó la nariz. Inhaló profundo, despacio, como un sommelier probando un vino delicado. Frunció el ceño, sacó un encendedor plateado del bolsillo de su pantalón y lo encendió cerca de la grieta. La llama tembló, se tornó ligeramente amarillenta y se apagó. Aitana asintió para sí misma y escribió algo más en su cuaderno. «Disculpe, señorita», intervino Basilio desde su trono improvisado, sin poder contener su irritación disfrazada de curiosidad académica. «¿Me podría explicar qué tiene que ver olfatear el suelo con hacer funcionar un motor diésel?» Aitana se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas, y lo miró con una calma que era casi desconcertante. «Ingeniero Campuzano, ¿usted sabe qué es lo que un motor diésel necesita para funcionar?» Basilio
rió con condescendencia. Por favor, aire, combustible y compresión. Combustión por autoignición a alta temperatura. Es tecnología del siglo XIX, señorita. Exacto, dijo Aitana, y su tono no era de desafío, sino de enseñanza. Aire. ¿Y usted analizó el aire que este motor está respirando? Basilio parpadeó. El aire es aire. Oxígeno, nitrógeno, las proporciones estándar. En condiciones estándar, sí, lo interrumpió Aitana suavemente. Pero esto no es un taller en Monterrey, ingeniero. Esto es Mapimí. Aquí las reglas son distintas. Se acercó finalmente al motor, pero no con herramientas. Sacó un estetoscopio mecánico, uno de esos tubos largos de metal con una campana en un extremo que los mecánicos de antes usaban para escuchar los sonidos internos de los motores. Parecía un instrumento sacado de un museo, pero Aitana lo manejaba con la familiaridad de un cirujano con su bisturí. Colocó la campana en diferentes puntos del bloque del motor, en el múltiple de admisión, en la tapa de válvulas, en el cárter inferior. En cada punto se quedaba quieta, con los ojos cerrados, escuchando. Don Evaristo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Los asistentes de Basilio intercambiaban miradas escépticas. Después de varios minutos de este ritual, Aitana se incorporó y habló casi para sí misma. El motor no está roto, el motor está ahogado. Ahogado, repitió don Evaristo. ¿Pero cómo? Si no ha llovido en meses, no con agua, aclaró Aitana, mirando ahora hacia el horizonte donde las montañas distantes parecían flotar en el aire caliente, con algo invisible, con algo que sube desde abajo. Fue entonces cuando hizo la pregunta que cambiaría todo. Se acercó a don Evaristo, que había permanecido cerca del motor como un centinela fiel, y le habló con una suavidad que contrastaba con la dureza del paisaje. Don Evaristo, necesito que haga memoria. Sé que han sido 9 años, pero es importante. ¿Recuerda usted el día exacto en que este motor dejó de responder por primera vez? El anciano se rascó la cabeza, sus ojos nublados por cataratas incipientes, buscando en los rincones del pasado. Fue en octubre. Sí, octubre del 2016. Lo recuerdo porque era cerca del cumpleaños de mi difunta esposa. Intenté arrancarlo como todas las mañanas y nomás no quiso. Pensé que era cosa de combustible viejo, pero ¿pasó algo especial ese día?, insistió Aitana. ¿Algo en el clima? ¿Algo en el cielo? Don Evaristo frunció el ceño concentrándose, y entonces, como un rayo, la memoria lo golpeó. Las estrellas fugaces, claro. Esa noche hubo una lluvia de estrellas fugaces. Todo el pueblo salió a verlas. Fue hermoso. Mi nieta Lucía dijo que nunca había visto tantas. Parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos. Aitana cerró los ojos y asintió despacio, como si acabara de confirmar una sospecha largamente sostenida. «Dracónidas», murmuró. La lluvia de meteoros dracónidas de octubre del 2016 fue particularmente intensa ese año. Basilio, que había estado escuchando desde su silla con creciente incomodidad, se puso de pie. «Espere, dijo, su voz ahora con un filo de alarma. ¿Me está diciendo que cree que unos meteoritos afectaron al motor? Eso es completamente absurdo». Aitana lo miró con una expresión que no era de triunfo, sino de lástima. «No los meteoritos, ingeniero, lo que los meteoritos causaron». Caminó hasta la grieta, donde había apagado el encendedor, y señaló hacia el suelo. La zona de silencio tiene una actividad geológica única. Hay cavernas subterráneas, túneles de lava colapsados, bolsas de gas natural atrapadas en las capas de roca sedimentaria. Cuando esa lluvia de meteoritos impactó la región, especialmente los fragmentos más grandes que cayeron al norte de aquí, las ondas sísmicas colapsaron una de esas cavernas. Y cuando colapsó, hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Se abrieron fisuras nuevas, fisuras que conectan con bolsas de gas metano que han estado ahí durante millones de años. Ese gas ha estado filtrándose al aire desde entonces, invisible, inodoro en concentraciones bajas, pero suficiente para contaminar el aire de admisión del motor.
Don Evaristo la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Entonces el motor está respirando gas? Exactamente. El metano altera la proporción de oxígeno en el aire. Un motor diésel necesita una cantidad precisa de oxígeno para la combustión. Si hay demasiado metano mezclado, la combustión se vuelve incompleta. El motor gira. La compresión está bien. El combustible entra, pero no hay suficiente oxígeno puro para que la mezcla prenda correctamente. Por eso escupe humo blanco. Es combustible sin quemar. Se volvió hacia Basilio, cuyo rostro había perdido toda la arrogancia de las horas anteriores. Por eso todos sus diagnósticos daban normal, ingeniero, porque el motor no está averiado, nunca lo estuvo. El problema nunca fue la máquina. Fue el aire que la máquina estaba tratando de respirar. Basilio abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus asistentes miraban sus tablets como si de pronto se hubieran vuelto inútiles. El silencio del desierto se hizo tan profundo que se podía escuchar el zumbido de una mosca pasando. Aitana no esperó respuesta. Regresó a su jeep y comenzó a descargar cosas. Láminas viejas de zinc corrugado, tubos de PVC, alambre galvanizado, una soldadora portátil de batería. Don Evaristo y 3 hombres del pueblo que habían llegado al enterarse de lo que estaba pasando se acercaron para ayudar. ¿Qué va a hacer?, preguntó el anciano. Voy a construir un respiradero, explicó Aitana mientras medía las láminas con una cinta métrica. Una torre de admisión que tome aire limpio desde 10 metros de distancia, por encima del nivel donde el metano se concentra. El gas es más ligero que el aire solo cuando está caliente, pero a nivel del suelo se mezcla y se queda atrapado entre las rocas. Si elevamos la entrada de aire, el motor respirará aire puro, completó don Evaristo, y una sonrisa empezó a formarse en su rostro curtido. Basilio observaba la escena con una expresión cada vez más oscura. Se acercó a Aitana con paso rápido, casi agresivo. Esto es ridículo. Está perdiendo tiempo con improvisaciones. Ni siquiera tiene instrumentos de medición de gases. ¿Cómo puede estar segura? Aitana dejó de trabajar y lo miró fijamente. Y entonces hizo la pregunta que lo congeló en su lugar. Ingeniero Campuzano, ¿usted hizo estudios geológicos de esta zona antes de hacer su oferta de compra? Por supuesto, respondió él demasiado rápido. Estudios completos, análisis de suelo, composición mineral, e incluyeron medición de gases subterráneos. El silencio que siguió fue la respuesta. Aitana asintió despacio, y algo cambió en sus ojos. Ya no era solo curiosidad técnica, era comprensión de algo mucho más oscuro. Usted sabía, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que don Evaristo y los demás escucharan. Usted sabía que había metano filtrándose. Sus estudios geológicos lo detectaron y no dijo nada. Basilio retrocedió un paso. Eso es una acusación sin fundamento. Es por eso que ninguno de sus técnicos pudo arreglar el motor, continuó Aitana, su voz ahora más firme, porque usted les dijo que no buscaran problemas ambientales, solo problemas mecánicos, porque si alguien descubría el metano, alguien podría darse cuenta de que el motor solo necesitaba aire limpio para funcionar, y si el motor funcionaba, el pueblo no tendría que vender, terminó don Evaristo, y su voz temblaba de rabia contenida. Basilio abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Sus asistentes miraban al suelo incómodos. El desierto entero pareció contener la respiración. Aitana volvió a su trabajo, soldando las láminas de zinc con precisión quirúrgica. El sol ya estaba alto y el calor era brutal, pero ella no se detenía. El sudor le corría por las sienes, empapando su blusa blanca, pero sus manos permanecían firmes. Quedaban 2 horas y media del plazo. El sol de mediodía en Mapimí no perdona. Es un martillo de luz blanca que aplasta todo lo que toca, convirtiendo el aire en algo casi sólido, tan denso que respirar se vuelve un acto de voluntad. Bajo ese calor infernal,
Aitana trabajaba como si el tiempo fuera un enemigo que pudiera vencerse con pura determinación. La estructura que estaba construyendo parecía sacada de los sueños febriles de un inventor loco. Una torre improvisada de láminas de zinc soldadas en forma de chimenea invertida, sostenida por un armazón de tubos de PVC reforzados con alambre galvanizado. No era bonita, no era elegante, pero tenía lógica, una lógica que nacía de entender que a veces la solución más simple es la única que funciona. Don Evaristo y los 3 hombres del pueblo que habían venido a ayudar, Rogelio, un albañil de manos enormes, Chuy, que alguna vez fue soldador en una maquiladora de Ciudad Juárez, y el joven Toño, de apenas 19 años, seguían las instrucciones de Aitana sin cuestionarlas. Había algo en la manera en que ella trabajaba, en la certeza de sus movimientos, que inspiraba una confianza casi religiosa. Don Rogelio, necesito que cabe una zanja desde aquí hasta allá, indicó Aitana, señalando una línea recta que iba desde el motor hasta un punto a unos 12 metros de distancia, donde el terreno se elevaba ligeramente. No muy profunda, unos 30 centímetros. Ahí vamos a enterrar el ducto de admisión. ¿Para que el aire llegue limpio?, preguntó Rogelio, ya tomando la pala. Para que llegue limpio y fresco. El metano se acumula más en las depresiones del terreno. Si tomamos aire de un punto más alto y lo canalizamos directamente al múltiple de admisión, el motor va a respirar como si estuviera en otro lugar. Mientras los hombres cavaban, levantando nubes de polvo rojizo que se pegaba a la piel sudorosa, Aitana se dedicó al motor mismo. Ahora sí, sacó sus herramientas verdaderas, llaves de tubo desgastadas por el uso, desarmadores con mangos envueltos en cinta aislante, un multímetro digital que había visto mejores días. Pero más que las herramientas, lo que llamaba la atención era la manera en que las usaba. Cada movimiento era preciso, casi coreografiado, como una danza que había practicado 1000 veces. Desconectó el ducto de admisión de aire original del motor, ese tubo de metal que llevaba 9 años chupando aire envenenado. Cuando lo separó del múltiple, un olor extraño escapó, algo que no era exactamente gasolina ni aceite, sino algo más sutil, más penetrante. Aitana lo olió y asintió para sí misma. «Metano residual», murmuró. «Ha estado saturando todo el sistema». Chuy, que estaba cerca ayudando a sostener la torre de zinc, frunció el ceño. «¿Y eso no es peligroso? Digo, el metano, ¿no puede explotar?» «Puede», admitió Aitana sin dejar de trabajar. «Pero en concentraciones bajas como estas, solo altera la combustión. No hay suficiente para una explosión, aunque sí suficiente para matar lentamente a un motor diésel que necesita oxígeno puro». Basilio había estado observando desde su silla bajo el mezquite, pero la incomodidad en su postura era cada vez más evidente. Se había quitado la corbata, un gesto que en un hombre como él era equivalente a una bandera blanca. Sus asistentes habían dejado de tomar notas en sus tablets y ahora solo miraban con una mezcla de fascinación y miedo. Don Evaristo, que tenía esa sabiduría tranquila de quien ha vivido 86 años observando a las personas, se acercó al ingeniero con pasos lentos pero firmes. «Usted lo sabía», dijo el anciano, y no era una pregunta. «Por eso mandó a todos esos técnicos que no solucionaban nada, por eso la oferta de compra, por eso la prisa». Basilio se puso de pie, intentando recuperar algo de su autoridad perdida. «Don Evaristo, no sé de qué habla. Yo vine aquí a ofrecer una solución económica viable para... ¿Cuánto vale el terreno con los minerales?», lo interrumpió el viejo, su voz ahora tan dura como las rocas del desierto. «¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones que usted y su compañía se iban a llevar mientras nosotros nos íbamos con las manos vacías?» Basilio apretó los labios. Por primera vez desde que había llegado, no tenía una respuesta lista. Uno de sus asistentes,
El muchacho joven de la gorra universitaria dio un paso al frente con la tablet en la mano, su rostro pálido bajo el bronceado. «Ingeniero», dijo con voz temblorosa, «tengo aquí el reporte geológico que nos mandó la central, el de la página 17, el que usted dijo que no teníamos que revisar porque no era relevante». Le extendió la tablet a don Evaristo. El anciano no sabía leer documentos técnicos, pero Aitana, que se había acercado limpiándose las manos en un trapo, sí, tomó la tablet y comenzó a leer en voz alta, despacio, para que todos escucharan. Sección 4.3. Análisis de gases subterráneos. Se detectaron concentraciones variables de metano, CH4, en el área del pozo principal, con emanaciones medidas entre 2.1% y 4.7% en el aire ambiente a nivel del suelo. Estas concentraciones son suficientes para alterar procesos de combustión en motores de combustión interna. Recomendación: ventilación activa o reubicación de equipos sensibles. El silencio que siguió era tan absoluto que se podía escuchar el crujir del metal caliente expandiéndose bajo el sol. Aitana levantó la vista de la tablet y miró a Basilio directamente a los ojos. Usted no solo lo sabía, tenía la solución en sus manos y decidió no hacer nada. Decidió dejar que el pueblo se muriera de sed mientras esperaba que firmaran los papeles de venta. Basilio retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Intentó hablar, balbucear algo sobre procedimientos corporativos, sobre que él solo seguía órdenes, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Don Evaristo escupió en el suelo, un gesto de desprecio tan profundo que no necesitaba traducción. «Lárguese», dijo el viejo con una voz que parecía venir desde las entrañas de la tierra. «Lárguese de aquí antes de que olvide que soy un hombre civilizado». Basilio quiso decir algo, recuperar algo de dignidad, pero la mirada colectiva de los hombres del pueblo, Rogelio con su pala en las manos, Chuy con el soplete de soldadura todavía humeante, el joven Toño con los puños apretados, le dejó claro que no había nada que decir. Tomó su maletín de aluminio, hizo un gesto brusco a sus asistentes y caminó hacia su Suburban negra con pasos rápidos que olían a derrota. Pero antes de llegar al vehículo, se detuvo. Se volvió una última vez y en su rostro había algo que no era arrogancia ni superioridad, sino algo mucho más humano y mucho más triste. «El motor sigue sin funcionar», dijo con voz ronca, «y les quedan menos de 2 horas. Aunque tengan razón sobre el metano, aunque yo sea el villano de su historia, eso no cambia el hecho de que esa máquina lleva 9 años muerta. 9 años. ¿De verdad creen que un tubo de zinc va a resucitarla?». Nadie respondió. Basilio subió a su camioneta y se fue, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Sus asistentes se quedaron. El joven de la gorra universitaria se acercó tímidamente a don Evaristo. «Lo siento», dijo en voz baja. Yo de verdad no sabía. Pensé que solo estábamos haciendo estudios de rutina». El anciano lo miró durante un largo momento y finalmente asintió. «Ahora ya sabes, muchacho. La pregunta es ¿qué vas a hacer con eso?». Aitana había vuelto al trabajo sin perder un segundo. Conectó el nuevo ducto de admisión, ese tubo improvisado de PVC que corría enterrado desde el punto elevado del terreno hasta el múltiple del motor. Selló todas las juntas con silicón de alta temperatura, verificó 2 veces que no hubiera fugas de aire. Después comenzó con el verdadero trabajo, purgar todo el sistema. «Necesito que el motor gire sin combustible», explicó mientras desconectaba las líneas de inyección. «Tenemos que expulsar todo el metano residual que quedó atrapado en las cámaras de combustión, en el múltiple, en cada rincón donde se haya metido en estos 9 años». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Chuy. Aitana sonrió por primera vez en todo el día. Era una sonrisa pequeña, casi triste, pero real, haciendo que respire, como cuando revives a alguien que estuvo bajo el agua. Respiraciones forzadas hasta que los pulmones se limpien. Durante los siguientes 40 minutos, el desierto resonó con el sonido del motor Detroit girando en vacío, tosiendo,
escupiendo aire y vapores acres por el escape. Era un sonido patético, casi agónico, como los estertores de un animal herido. Pero poco a poco, muy poco a poco, el humo que salía del escape comenzó a cambiar, de blanco lechoso a gris claro, de gris claro a casi transparente. Aitana monitoreaba todo con su estetoscopio mecánico, escuchando los sonidos internos del motor como un médico escuchando el corazón de un paciente. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Ya está, el sistema está limpio. Reconectó las líneas de inyección de combustible con manos que temblaban ligeramente, no de nervios, sino de agotamiento. El sol ya estaba comenzando su descenso hacia el horizonte. Quedaban 40 minutos del plazo de 6 horas. El pueblo entero había llegado. No solo Rogelio, Chuy y Toño, estaban las mujeres con sus niños, los ancianos que caminaban apoyados en bastones, hasta el padre Lorenzo de la iglesia de Santo Domingo, que había cerrado el templo para venir a presenciar lo que todos sentían que era un milagro o un funeral. Lucía, la maestra y sobrina de don Evaristo, se acercó a Aitana con una botella de agua fría que había traído en una nevera portátil. «Tome», dijo con suavidad, «tiene que estar agotada». Aitana bebió despacio, agradecida. Sus labios estaban partidos por el sol y la deshidratación. Su blusa blanca estaba negra de grasa y polvo, pero sus ojos, esos ojos oscuros que habían visto secretos en el metal y en la tierra, brillaban con una determinación inquebrantable. «Gracias», murmuró, y luego, mirando al motor, añadió en voz apenas audible. «Ahora viene la parte difícil». Verificó una última vez cada conexión, cada tornillo, cada sello. Revisó el nivel de combustible en el tanque, confirmó que las baterías tuvieran carga. Todo estaba en orden, todo estaba listo. Se acercó a la llave de arranque, esa palanca de metal gastada que había sido girada miles de veces durante 9 años sin resultado alguno. La tocó con reverencia, como quien toca una reliquia sagrada. El desierto entero pareció contener la respiración. «Por favor», susurró don Evaristo, y en esa palabra había 9 años de desesperación, de esperanza perdida, de fe recuperada. Aitana cerró los ojos por un momento, no en oración sino en concentración absoluta, y entonces, con un movimiento firme y decidido, giró la llave. El motor giró, no arrancó, solo giró, como lo había hecho miles de veces en los últimos 9 años, con ese sonido mecánico y vacío de un corazón que late sin vida, de pulmones que respiran sin oxígeno. El arranque eléctrico hacía su trabajo. El cigüeñal rotaba, los pistones subían y bajaban en sus cilindros. Las válvulas se abrían y cerraban con precisión militar, pero no había ese rugido característico, esa explosión de vida que debería nacer en las entrañas de acero. Aitana mantuvo la llave girada durante 10 segundos, 15, 20, nada. Soltó la llave y el motor se detuvo en silencio. El único sonido era el viento del desierto soplando entre las grietas de las rocas, llevándose consigo las esperanzas de 300 almas que habían venido a presenciar un milagro. Don Evaristo cerró los ojos. Lucía se llevó una mano a la boca. El padre Lorenzo comenzó a murmurar una oración en voz baja. Los niños, que habían estado conteniendo la respiración con esa emoción pura que solo la infancia puede producir, empezaron a murmurar entre ellos con confusión. Pero Aitana no se movió. Se quedó ahí, de pie frente al motor, con una mano todavía sobre la llave de arranque, la cabeza ligeramente inclinada, escuchando, siempre escuchando. «Otra vez», dijo en voz baja. «Aitana, hija», comenzó don Evaristo con voz quebrada, pero ella levantó una mano sin mirarlo. «Otra vez», repitió, esta vez más firme. «El sistema tiene aire limpio, pero las cámaras todavía están frías. Un motor que ha estado muerto 9 años no resucita en el primer intento. Necesita recordar cómo vivir». Giró la llave nuevamente. El motor volvió a girar. Gui, 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 ese sonido metálico y desesperanzador. Pero esta vez, en el segundo número 5, hubo algo diferente.
un pequeño estallido, un escupitajo de vida que murió tan rápido como nació, pero que había estado ahí. Aitana lo sintió, lo escuchó, lo supo. Ahí está, susurró, y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios partidos por el sol. Ahí estás, viejo terco. Esperó 30 segundos, dejando que las cámaras de combustión se enfriaran un poco. Después, antes de intentar de nuevo, hizo algo inesperado. Se arrodilló junto al motor, colocó ambas manos sobre el bloque de hierro caliente y cerró los ojos. Parecía una curandera bendiciendo a un enfermo. Parecía un ritual de brujería mecánica, y quizás lo era. Quizás después de décadas trabajando con máquinas, Aitana había aprendido que a veces la mecánica necesita algo más que ciencia. A veces necesita fe. Despierta, le dijo al motor en voz tan baja que solo don Evaristo, que estaba más cerca, pudo escucharla. Despierta, tu gente te necesita. Despierta. Se puso de pie, sacudió las manos como un pianista antes de un concierto y giró la llave por tercera vez. El motor rugió. No fue un arranque suave, fue una explosión de vida salvaje, violenta, como si el Detroit Diesel 8V71 hubiera estado esperando 9 años solo para gritar su frustración al universo. El sonido era ensordecedor. Ese rugido profundo, gutural, de 8 cilindros escupiendo fuego y furia. La estructura entera del cobertizo vibró. Las láminas de zinc de la torre de admisión que Aitana había construido tintinearon como campanas. El suelo mismo pareció temblar, y del escape brotó una nube de humo negro, denso, cargado de 9 años de combustible sin quemar, de esperanzas ahogadas, de tiempo perdido. Pero ese humo negro era hermoso porque significaba combustión completa. Significaba que el oxígeno estaba llegando limpio y puro. Significaba que el motor estaba vivo. Don Evaristo cayó de rodillas llorando. Lucía gritó de alegría y abrazó a la persona más cercana, que resultó ser el joven asistente de Basilio, el de la gorra universitaria, que también tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Los niños corrieron en círculos gritando como si acabara de nacer el fútbol. El padre Lorenzo levantó las manos al cielo en genuino agradecimiento. Rogelio, el albañil de manos enormes, levantó a Chuy en un abrazo de oso que casi le rompe las costillas. El motor siguió rugiendo, ahora con un ritmo más regular, más firme. El humo negro del escape comenzó a aclararse, volviéndose gris, después casi transparente. Era un motor diésel viejo y cansado, pero era un motor diésel vivo. Y cuando Aitana accionó la palanca que conectaba la bomba vertical Flowway al motor, todo el pueblo escuchó el sonido más hermoso que puede existir en un desierto. El sonido del agua. Primero fue un gorgoteo subterráneo, como el despertar de un gigante dormido. Después, un borboteo creciente que venía desde las profundidades del pozo de Santo Ignacio. Y entonces, con una fuerza que sorprendió a todos, el agua brotó del tubo de descarga con una presión brutal, oscura al principio por el sedimento de 9 años de abandono, pero aclarándose rápidamente. En 30 segundos el agua que salía era cristalina, pura, brillando bajo el sol del desierto como diamante líquido. El pueblo entero estalló en celebración. Hombres y mujeres lloraban, se abrazaban, reían con esa risa que solo puede nacer del alivio absoluto. Los niños corrieron hacia el chorro de agua, empapándose, bebiendo directamente del tubo, gritando de felicidad. Era más que agua, era vida, era futuro. Era la promesa de que Santo Domingo del Silencio no se convertiría en un pueblo fantasma más de los que salpican el norte de México. Aitana apagó el motor después de 5 minutos. Ya había demostrado lo que necesitaba demostrar. Se quedó de pie junto a la máquina, empapada en sudor y grasa, exhausta hasta los huesos, pero con una satisfacción tranquila brillando en sus ojos. Don Evaristo se acercó a ella tambaleándose, todavía llorando, y la abrazó con la fuerza de un hombre que acaba de recibir un regalo que creía imposible. «Gracias», dijo una y otra vez. «Gracias, hija».
Gracias. Aitana le devolvió el abrazo con ternura, pero su mirada buscaba más allá de la celebración. Buscaba algo que todavía no estaba resuelto. Lucía se acercó corriendo, con su teléfono celular en la mano. «Aitana, tienes que ver esto», dijo con urgencia, su alegría mezclada con algo más oscuro. «Alguien grabó todo. Cuando leíste el reporte del metano en voz alta, cuando confrontaste a Basilio, y ya está en internet. Ya lo compartieron en los grupos de WhatsApp del municipio. Ya son miles de personas viéndolo». Aitana tomó el teléfono y vio el video. Estaba filmado desde uno de los ángulos del cobertizo, probablemente por el joven Toño con su celular. La calidad era mala, pero el audio era perfectamente claro. Se escuchaba su voz leyendo el reporte geológico, las cifras de metano, la recomendación de ventilación que había sido ignorada. Se veía la cara de Basilio palideciendo, retrocediendo, intentando justificarse, y en los comentarios, en esos comentarios que se multiplicaban por segundos, había furia. Furia contra la Compañía Minera del Norte. Furia contra el ingeniero Basilio Campuzano. Furia contra todos los que habían intentado robar el futuro de un pueblo entero a través del engaño y la negligencia criminal. «Ya hay periodistas pidiendo entrevistas», continuó Lucía, su voz temblando entre la emoción y el miedo. «De Durango, de Torreón, hasta de la Ciudad de México. Dicen que quieren investigar cuántos otros pueblos han sido víctimas de la misma estrategia». Aitana devolvió el teléfono y miró hacia el horizonte, donde la Suburban negra de Basilio había desaparecido hacía horas levantando polvo. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de satisfacción y algo más profundo, más triste. «No fue solo por dinero», dijo en voz baja, hablando más para sí misma que para los demás. «Nunca es solo por dinero, es por poder, por la arrogancia de creer que pueden decidir quién merece tener futuro y quién no». El padre Lorenzo se acercó, limpiándose las manos en su sotana negra cubierta de polvo. «Lo que hiciste hoy, hija, no fue solo arreglar un motor, fue un acto de justicia, de revelación, como cuando Cristo expulsó a los mercaderes del templo». Aitana lo miró con una sonrisa cansada. «Padre, yo solo hice mi trabajo. Escuché lo que la máquina estaba tratando de decir. El resto fue solo seguir el rastro de la verdad». Chuy, que había estado revisando el motor con admiración reverente, se acercó con algo en la mano. Era un pedazo de papel doblado, amarillento por el tiempo, que había encontrado metido en una grieta del bloque del motor, probablemente puesto ahí por algún mecánico anterior como mensaje o amuleto. «Mire lo que encontré, Aitana». Ella desdobló el papel con cuidado. Era una nota escrita a mano, con tinta azul ya desteñida por los años. Decía: «Si alguien lee esto es porque logró lo que yo no pude. Este motor es noble, pero el aire lo está matando. No es la máquina, nunca fue la máquina. Que Dios bendiga a quien finalmente entienda. Roberto Sánchez, mecánico, marzo 2017. Aitana sintió un nudo en la garganta. Roberto Sánchez había sido uno de los primeros técnicos en intentar reparar el motor, apenas meses después de que dejara de funcionar. Había intuido la verdad, pero probablemente lo despidieron antes de que pudiera profundizar. O peor, quizás lo silenciaron. «Él lo sabía», susurró Aitana. «Ya lo sabía hace 8 años. Y nadie lo escuchó». Don Evaristo tomó la nota con manos temblorosas y la leyó en silencio. Cuando terminó, tenía una expresión de rabia contenida que envejecía su rostro 10 años más. Roberto era un buen hombre. Murió 2 años después, en un accidente de carretera cerca de Jiménez. Dijeron que se quedó dormido al volante. Hizo una pausa significativa. Ahora me pregunto si realmente fue un accidente. El silencio que siguió era pesado, cargado de implicaciones oscuras que nadie quería nombrar en voz alta. Aitana guardó la nota cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón. Era evidencia de que esto había sido más que negligencia, había sido un plan sistemático, ejecutado con frialdad, sin importar las vidas que destruyera en el proceso. El sol estaba comenzando a teñir el desierto de naranja y púrpura. Las 6 horas
habían pasado. El plazo se había cumplido, pero más que un plazo, se había cruzado un umbral. Algo había cambiado en Santo Domingo del Silencio, y ese cambio iba mucho más allá de un motor funcionando. Lucía volvió a acercarse, ahora con su laptop abierta. Aitana, tienes que ver esto también. La Compañía Minera del Norte acaba de emitir un comunicado de prensa. En la pantalla, un texto corporativo perfectamente redactado, lleno de palabras vacías sobre malentendidos, procedimientos en revisión y compromiso con las comunidades locales. Pero al final, enterrado en la jerga legal, había una línea que lo cambiaba todo. La Compañía Minera del Norte retira formalmente su oferta de adquisición de tierras en Santo Domingo del Silencio, Durango, y suspende temporalmente las operaciones del ingeniero Basilio Campuzano Reyes pending a investigación interna. El pueblo había ganado, pero Aitana sabía que las victorias como esta siempre tienen un precio y que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer llegó al desierto de Mapimí como siempre lo hace, despacio, pintando primero las nubes de rosa pálido antes de incendiar todo el cielo en tonos de naranja y oro. Pero ese amanecer era diferente. Por primera vez en 9 años, el pueblo de Santo Domingo del Silencio despertó con un sonido que había olvidado, el ritmo constante, mecánico, casi musical del motor Detroit Diesel, bombeando agua desde las entrañas de la tierra. Aitana había dormido apenas 3 horas, acurrucada en el asiento trasero de su viejo Jeep Wrangler, con una cobija que doña Esperanza, la dueña de la única tienda del pueblo, le había llevado junto con un plato de frijoles refritos y tortillas hechas a mano. No había querido dejar el motor solo en su primera noche de vida recuperada, como una partera que se queda vigilando al recién nacido para asegurarse de que respira bien. Y el motor respiraba hermoso. Cuando salió del jeep, estirando los músculos doloridos por el trabajo del día anterior, encontró que no estaba sola. Don Evaristo había pasado la noche ahí también, sentado en una silla de plástico junto al cobertizo, simplemente observando el motor funcionar con una expresión de paz absoluta en su rostro arrugado. Cuando vio a Aitana, sonrió con esa sonrisa que solo pueden dar los ancianos que han visto demasiado dolor y finalmente encuentran un momento de gracia. «Buenos días, hija», dijo con voz ronca por la emoción contenida. «Llevo 9 años sin dormir bien, preocupándome por este maldito motor. Anoche dormí como bebé, solo escuchándolo trabajar». Aitana se acercó y revisó los medidores. Temperatura del aceite, presión de combustible, revoluciones por minuto. Todo perfecto. Todo como debía ser. El agua cristalina seguía fluyendo por el tubo de descarga, alimentando los tanques de almacenamiento que abastecerían al pueblo por días. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó el anciano después de un silencio cómodo. Aitana sabía a qué se refería. No preguntaba por el motor, sino por todo lo demás. Por la justicia, por las consecuencias, por el escándalo que había estallado como fuego en pasto seco. «Ahora sigue que ustedes vivan», respondió ella simplemente, «que planten sus milpas, que traigan de vuelta a sus hijos, que este pueblo vuelva a ser lo que era». «¿Y la compañía minera? ¿Y ese Basilio?», Aitana suspiró, mirando hacia el horizonte donde el sol ya estaba calentando las dunas distantes. «Eso ya no está en mis manos, don Evaristo. Yo solo arreglo motores, pero la verdad», hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «La verdad tiene una manera de hacer su propio trabajo una vez que la dejas salir». Y la verdad estaba haciendo exactamente eso. Durante la noche, mientras Aitana dormitaba en su jeep y don Evaristo velaba al motor resucitado, el video del enfrentamiento con Basilio había explotado en las redes sociales. Ya no eran miles de vistas, sino cientos de miles. Canales de noticias nacionales habían tomado la historia. Columnistas escribían artículos indignados. Diputados pedían investigaciones. La Compañía Minera del Norte había tenido que desactivar sus redes sociales por la avalancha de comentarios furiosos.
Pero más importante que la indignación pública era otra cosa. Otros pueblos habían empezado a hablar. Lucía llegó corriendo al pozo poco después del amanecer, con su laptop bajo el brazo y el cabello todavía despeinado del sueño. «Aitana, tienes que ver esto», dijo sin aliento. Empezaron a llegar mensajes, decenas de mensajes, de comunidades en Coahuila, en Chihuahua, hasta en San Luis Potosí, todas con la misma historia. Compañías mineras, ofertas de compra absurdas, maquinaria que misteriosamente deja de funcionar, técnicos que no resuelven nada. Mostró la pantalla. Eran testimonios, fotos, documentos escaneados. Un patrón emergía, claro como el agua que ahora fluía del pozo. La estrategia no era nueva, no era única de Santo Domingo del Silencio. Era sistemática, refinada durante años, aplicada en docenas de comunidades rurales que no tenían la voz ni los recursos para defenderse. Hasta ahora. «Hay abogados ofreciendo representación gratuita», continuó Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y rabia. «Organizaciones ambientales quieren documentar todo. Hay hasta una diputada federal que quiere proponer una ley que obligue a las compañías mineras a revelar todos sus estudios geológicos antes de cualquier negociación de tierras». Aitana escuchaba en silencio, sintiendo el peso de algo mucho más grande de lo que había anticipado. Ella solo había venido a arreglar un motor, pero al hacerlo, al negarse a aceptar que un problema técnico no tenía solución, al escuchar lo que la máquina estaba tratando de decir, había destapado algo que iba mucho más allá de Santo Domingo del Silencio. El joven asistente de Basilio, el de la gorra universitaria, apareció caminando por el camino de terracería. Ya no llevaba su tablet. Ya no llevaba la ropa limpia y planchada de ayer. Se veía cansado, asustado, pero también extrañamente liberado. «Señorita Robles», dijo cuando llegó frente a ella, «yo necesito decirle algo». Aitana esperó. «Tengo copias de todo, de todos los reportes que Basilio nos ordenó ocultar. No solo de aquí, sino de otros proyectos. Años de documentos, pruebas de que la compañía sabía exactamente lo que estaba haciendo». Tragó saliva con dificultad. «Me pueden despedir, me pueden demandar, probablemente nunca vuelva a trabajar en la industria, pero no puedo, ya no puedo seguir siendo parte de esto». Le extendió una memoria USB a Lucía. «Entréguesela a quien pueda hacer algo con esto, a los periodistas, a los abogados, a quien sea. Ya me cansé de ser cómplice». Lucía tomó la memoria USB con manos temblorosas, comprendiendo el peso de lo que sostenía. Don Evaristo puso una mano en el hombro del joven. «Toma una decisión difícil, muchacho. Eso te hace hombre de bien». El asistente asintió, con los ojos húmedos, y se alejó caminando hacia el pueblo, probablemente a tomar un autobús que lo llevara de regreso a su vida anterior, que ya nunca volvería a ser la misma. Las horas pasaron. El pueblo comenzó a despertar completamente, y con el despertar vino la celebración renovada. Alguien había traído música, corridos norteños que hablaban de resistencia y dignidad. Las mujeres prepararon comida para todos, grandes ollas de pozole y asado que llenaban el aire con aromas que competían con el olor a diésel del motor. Los niños jugaban cerca del agua, construyendo castillos de barro, riendo con esa alegría que solo la infancia puede producir cuando el futuro vuelve a tener promesas. Pero Aitana sabía que era hora de irse. Comenzó a recoger sus herramientas metódicamente, limpiando cada una con un trapo antes de guardarla en su caja metálica desgastada. Don Evaristo la observaba con tristeza mal disimulada. «¿No te puedes quedar unos días más? El pueblo querría agradecerte como se debe». Aitana negó con la cabeza suavemente. «Ya me agradecieron, don Evaristo, con su confianza, con su hospitalidad, con dejarse ayudar. Eso es más que suficiente. Al menos deja que te paguemos algo. Vendimos 2 chivos ayer. ¿Tenemos algo de dinero? No.
lo interrumpió ella con firmeza pero sin dureza. Guarden ese dinero para las semillas, para reconstruir lo que perdieron en estos años. Yo no vine por dinero. Entonces, ¿por qué viniste? Aitana se detuvo, con una llave de tubo en la mano, y pensó en la pregunta, ¿por qué había venido? ¿Por qué siempre venía cuando la llamaban para arreglar máquinas imposibles en lugares olvidados? Porque alguien tiene que escuchar, dijo finalmente. Las máquinas hablan, don Evaristo. Hablan de negligencia, de abandono, de secretos enterrados. Y alguien tiene que estar dispuesto a escuchar lo que dicen, aunque la verdad sea incómoda. Cerró su caja de herramientas y la cargó hacia el jeep. El pueblo entero se había reunido para despedirla. Había abrazos, lágrimas, promesas de que nunca la olvidarían. Los niños le regalaron dibujos del motor funcionando. Las mujeres le dieron un rosario de cuentas de ónix negro. El padre Lorenzo le dio su bendición. Lucía fue la última en acercarse. ¿Volverás? Si me necesitan, sí. Pero creo que ya no me van a necesitar. Ustedes aprendieron lo más importante, que cuando algo no funciona, no siempre es porque esté roto. A veces es porque alguien no quiere que funcione. Subió al jeep, encendió el motor, que arrancó al primer intento, como buen motor bien cuidado, y comenzó a alejarse por el camino de terracería. Por el espejo retrovisor, vio al pueblo entero despidiéndola con las manos en alto, con el motor del pozo rugiendo al fondo como un corazón mecánico que latía con vida renovada. Manejó durante horas por el desierto, dejando atrás la zona de silencio con sus anomalías magnéticas y sus secretos subterráneos. Pero mientras el paisaje cambiaba de arena rojiza a montañas distantes, Aitana pensaba en algo que don Evaristo le había dicho. ¿No te da miedo ir contra gente poderosa así, exponerlos? Y ella le había respondido con la verdad. Lo que me da miedo es el silencio de las máquinas que podrían hablar pero nadie escucha. El silencio de las comunidades que sufren pero nadie las ve. Ese silencio es más peligroso que cualquier compañía minera. Al atardecer, cuando el sol volvía a teñir el desierto de colores imposibles, Aitana se detuvo en un mirador natural que daba vista a kilómetros de paisaje vacío. Sacó la nota de Roberto Sánchez, el mecánico que había intuido la verdad años atrás y probablemente pagó el precio. La leyó una vez más, memorizando cada palabra. Después, la fotografió con su celular viejo y envió la imagen a Lucía, con un mensaje simple. Para los periodistas, para que nadie olvide que él también luchó. Guardó el papel original en un compartimento secreto de su jeep, junto con otros documentos, otras historias, otras batallas silenciosas que había peleado en talleres olvidados y caminos polvorientos. Porque esa era la verdad sobre Aitana Robles, la oyente. Ella no solo arreglaba motores, ella destapaba secretos. Ella hacía que las máquinas cantaran sus verdades ocultas. Y en un país donde el poder a menudo significaba silencio forzado, donde las comunidades pequeñas eran pisoteadas por intereses grandes, alguien tenía que estar dispuesto a escuchar y a hacer que otros escucharan también. El motor de Santo Domingo del Silencio seguiría funcionando durante años. Se convertiría en leyenda local, en símbolo de resistencia. Y cada vez que alguien preguntara quién lo había arreglado, el pueblo contaría la historia de la mujer que llegó sin herramientas caras ni títulos universitarios, pero que tenía algo más valioso: la voluntad de escuchar y el coraje de decir la verdad. Y en algún lugar del norte de México, en otro pueblo con otro motor muerto y otro secreto enterrado, un teléfono sonaría y una voz diría: necesitamos a alguien que pueda escuchar lo que nuestra máquina está tratando de decirnos. Y Aitana iría, siempre iría, porque así es como se ganan las batallas reales: un motor a la vez, una verdad a la vez, una comunidad a la vez. El desierto guardó silencio mientras el jeep desaparecía en la distancia, llevándose a la oyente hacia su próxima historia, su próxima máquina, su próxima batalla contra el silencio impuesto. Y en Mapimí,
El motor siguió rugiendo, cantando su canción de victoria, recordándole al desierto que algunas voces no pueden ser silenciadas, no importa cuántos años pasen o cuánto poder intente apagarlas.